Hola juventudes, buenos días. Este es el segundo tutorial para la práctica de acuarela. Necesitamos tener el formato tamaño octavo dividido en 8 recuadros como está ahí. Las paletas, acuarelas, pinceles. Bueno, yo la verdad pues porque me dedico a dibujar tengo muchos pinceles. Hoy podemos trabajar con un pincel número 7 o 6 como ese. Y vamos a necesitar también un pincel finito. Algunos de ustedes tienen un pincel como este que nos va a permitir dar unas líneas bien delicadas, también es posible. Y al final también vamos a utilizar unos colores que son no acuarelables, que son de cera. Entonces esas líneas de cera van a evitar que la acuarela pegue y nos van a dejar unas líneas de colores. En eso nos vamos a divertir en el día de hoy. Vamos a aplicar texturas como las que tenemos aquí. Una textura de madera con un fondo bastante uniforme y lineecitas pulsadas, interrumpidas. Una segunda madera donde se da énfasis a los nudos. Un tercer ejercicio es el mármol, inspirado un poco en esta tableta real de mármol que tengo aquí, que tiene unos veteados y unas manchas bien interesantes. Vamos a practicar este tipo de piedra redonda como para un enchape de pared o una textura de piso. Unas lajas también en piedra, un poco más, bueno, menos redonda, llamémoslo así. Unas baldosas similares a estas, digámoslo con los brillos cristalizados. Aquí es donde vamos a aplicar las líneas blancas antes de la acuarela para que la acuarela pase por encima. Y bueno, y dos elementos más. Este que es una ventana con unos brillos y el ejercicio de esta guadua o bambú también con su redondez y sus brillos. Recordemos, chicos, que la idea de esta orientación no es volverlos expertos en acuarela. No se estresen por eso. Es lanzarnos a la técnica, a hacer el ejercicio y aprender de nosotros mismos. Bien, entonces, en los dos primeros recuadros vamos a trabajar madera. Para eso vamos a aplicar un color de fondo que puede ser similar a este amarillento o crema. Y en el segundo vamos a abusar un poco más y vamos a mezclar unos terracotas incluso con unas pinceladas un poco rojas para darle intensidad a esta madera. Se deja secar y cuando esté perfectamente seco ya aplicamos las lineecitas de la textura, que las vamos a hacer también con acuarela. Por ahora no vamos a usar rapidógrafos en ningún momento. Bien, para este primer recuadro he listado aquí un color crema y tengo aquí una mancha de un anaranjado que la voy a utilizar. Y previamente voy a humedecer el recuadro dejando al cálculo un par de milímetros sin mojar para que no se me mezcle con el color siguiente. Recuerden, es importante tener la tabla porque permite que la gota baje y nos ayude a aplicar el color bien chévere. Bueno, ahí ya humedecí sin repasar mucho porque se daña el papel. Por acá ya tengo el pincel con este color, es un poco amarillento, eso. Incluso puede ser un poco más intenso. Excúsenme si me salgo de la cámara, pero es que es complicadito. Y voy a irle mezclando unas tonalidades un poco anaranjadas, como para darle un toque imperfecto que es propio de la madera. Cuando digo imperfecto me refiero a que es aleatorio.
porque la naturaleza nos brinda sus condiciones, pues porque es la naturaleza. Bueno, ahí ya tengo la primera base, la voy a dejar secar. No quiero verlos a ustedes repintando por acá, no, ya quedó aplicada y la vamos a dejar ahí secar. Seguiría el segundo color. Voy a parar mientras preparo. Listo, aquí ya tengo el siguiente color, un poco más terracota. Aquí está el terracota con un poquito de anaranjado, un color más ladrillo, ¿sí? Más o menos así. Voy a aplicarlo en este segundo recuadro. También voy a humedecer el papel sin tocar el anterior, ¿no? Porque ya se me arma una mancha que pues por ahora no la queremos. Hacia arriba sí me puedo salir, no tengo ningún inconveniente. Y acá abajo, listo. Ya está humedecido. Y aplico este color un poco más ladrillo, al cual, sin pensarlo dos veces, voy a hacerle unas mezclas un poco más manchadas, como en diagonal, que me van a permitir el trabajo como de las texturas de la madera. Incluso por acá tengo uno más café. Voy a hacerle esta línea así y esta línea es así. La acuarela nos permite improvisar. Parte de la magia de ella es que el agua facilita que los colores se disuelvan y la aplicación no es perfecta, o sea, la técnica es así, imperfecta. Aquí lo tenemos, lo vamos a dejar secar hasta nueva orden. Bueno, continúa el mármol. El mármol pues es una piedra que tiene estas vetas. Sí, esta es una línea atravesada como casi negra. Por acá tiene unas vetas cafecitas. Estos manchones alocados un tanto azules. Entonces vamos a aprovechar eso y tratar de captar esa magia. Previamente necesitamos tener preparados unos colores. Este cafecito, este azul. Incluso le vamos a mezclar un poco más de violeta y dejar unas manchas sobre el papel húmedo. ¿Listo? Entonces voy a preparar los colores antes de continuar. Creo que ya está grabando. Entonces, se humedece este recuadro, la tabla, y de modo alocado le aplicaré unas pinceladas con este verde, con este azul, este moradito que está por aquí. Y por acá tengo otro color que es un tanto color ocre o cremita. ¿Ya? Como nuestra mano derecha facilita este trazo así, si alguien es zurdo puede hacer el trazo en el otro sentido. Entonces, humedecer el papel sin que toque el color anterior para que no se nos vaya a manchar. Muy importante la tabla porque facilita que la gota baje. Porque si la gota no baja, lo que va a generar es que el color se acumula y el efecto no queda bonito, sino que queda manchado. Listo, ya está el papel humedecido. Entonces, por acá tengo el señor mármol de inspiración. Entonces vamos a hacerle unos trazos, ¿cómo se dirá? Improvisaditos. ¿Sí? Dejando que el color se absorba. Por aquí un poquito de verde. Por acá también. El morado se me embolató. Por aquí está. Son vetas del mármol. Si el papel se seca, se empieza a perder como el efecto. Pero pues ahí vamos. ¿Ya?
Y al final este ocre o cremita que lo tenía por ahí ya escondido también. Completamente improvisados. Sí, como lo es la naturaleza de chévere. Ya, no necesitamos más, lo vamos a dejar secar. Cuando está seco ya le haremos otros trazos encima para tratar de imitar estos trazos de la naturaleza. Vuelvo a detener. Bien, para el que sigue he decidido que hagamos esta noción de la ventana. Aquí ya la tracé a pulso, ¿sí? Dejando como 3 vidrios de diferentes tamaños para poder manejar los reflejos. Entonces aquí es donde vamos a aplicar esta técnica o trampita con unas líneas fuertes de este lápiz blanco, eh, como si fueran unos rayos. No en toda la ventana, sino como en ciertos puntos, porque ellos van a simular unos brillos, ¿sí? Y en el de acá también. Y en este chiquitín también. Como hacia las esquinas para simular esos brillos. Insisto, como esto es cera, al aplicar la acuarela ella debe pasar por encima y dejan esas líneas blancas. No hemos decidido si el marco es en aluminio o es en madera. Si el marco es en madera, podemos acudir al segundo ejemplo y lo aplicamos ahí. O, pues para variar, lo podemos hacer en un gris, suponiendo que es un marco metálico. Bueno, podría ser azul, rojo o cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a dejarle también unos pequeños brillos, como unas lineecitas así, 3 o 4, en ciertos puntos estratégicos que nos simulen como el brillo del metal. ¿Listo? Este lápiz hay que apretarlo bastante para que quede la cera sobre el papel. Voy a listar los colores, un momento. Bueno, entonces, como es una ventana, vamos a aplicar este color azul, dejando unas franjas blancas intencionales, pues con el ánimo de mostrar el reflejo. Si quisiéramos volvernos creativos, podríamos simular que hay un atardecer que está reflejando el atardecer, pero pues eso será para una ocasión más adelantada. Al final vamos a darle unas pinceladas en verde, como si estuviera reflejando un árbol, ¿ya? Entonces, azul y verde son los colores que vamos a aplicar en esta ventana. Listo, entonces sin más, aquí tengo el azul. Puedo dar una pinceladita guía para no salirme. Ven cómo el lapicito blanco no se deja pintar. Aunque si lo forzamos el pincel por encima, él sí va a pintar. ¿Ya? Listo. Ahí está esa hermosa ventana. Aquí forcé un poco el pincel para darle una especie de brillito ahí también. En este punto ya tenía listo el otro pincel con el verde. Delimito para que no se me salga. Y hago unos manchoncitos que me van a representar como ese árbol. Si quiero ponerme un poquito más creativo, le pongo un toque más oscuro en la parte de abajo. Y entonces acá tendremos el reflejo solo del árbol. ¿Sí? Que incluso me quedó como muy sequito. Ya.
Y en este de acá también tenemos el reflejo del señor árbol. Ahí me salió un poquitín. Uy, sí, me salí, qué embarrada. Y en la parte de arriba el azul. Bueno, ellos se mezclan ahí y van a darnos la noción de ese árbol. Ya que estoy creativo, voy a darle un toquecito como de café hacia la parte de abajo, como si ese árbol tuviera unas pequeñas sombras por ahí, sin abusar para que no se me manche el dibujo. Bueno, dejémoslo ahí, ahí está chévere, no le hagamos nada más. Bueno, siguen las piedras o cantos rodados de río. Vamos a dejar unos espacios entre esas piedras que corresponderían como a la pega. No hay necesidad de que la línea nos quede supremamente oscura. Aquí estamos improvisando unas piedras bien bonitas, bien chéverongas. Voy a hacer aquí una un poquito más grande. Y acá, bueno, estas ovaladas. Listo. Aquí tenemos dos, bueno, alternativas. Primero podemos echar el fondo, que es como un mortero gris. Perdón, aquí está. Podemos echar el fondo, que es un mortero gris con unos toquecitos como si hubiera un musgo que ha crecido ahí. No hay necesidad de dibujar la hierbita, no, no estamos en ese detalle, es más como el manejo de el contraste. Y después nos vamos a concentrar en la redondez, se me salió de la cámara, en la redondez de estas piedras. Como la acuarela se trata de manejo de luz, sombra, entonces decidimos de dónde viene la luz. En este caso la luz viene de la izquierda y genera unas sombras en el lado derecho. Entonces podemos aplicar un color gris con unos manchones ocre porque las piedras no son absolutamente grises, ellas vienen mezcladitas, incluso algunas un poco más rojas. Y con un pincel más delgado rematamos con la sombra cada piedra. Entonces, cada piedra es un dibujo en sí. Listo. Como es domingo, hay unos vecinos por allá prendiendo una moto, me tocó apagar el video un rato. Bueno, entonces ya tengo el color gris escogido. Se lo voy a aplicar a esta piedra y a esta piedra que son las más grandes. Y haremos un truco que es secar con la toalla, obviamente está seca, para generar más blanco y dar la noción de redondez. Ese es un pequeño truco. Y también le vamos a mezclar algo de crema que está por ahí para dar la noción de redondez de esa piedra. Entonces, con buen pulso, si nos salimos no importa. Ok, ahí ya está. Voy a generarle esa trampita. Y a la de acá, bueno, de primero voy a aplicarle el colorcito crema que quiero que me quede un tanto como manchada, diferente a la anterior. Ya, volteo la toalla y le aplico aquí para dar ese toquecito de brillo.
Ya se despertaron los vecinos con su moto. Ahí mientras está húmeda podemos darle un pequeño toque con un colorcito oscuro como para remarcar la sombra. Ok. Seco el pincel y ayudo aquí a que se mezclen los colores para que esa sombra no se vea tan artificial. Listo. Lo dejamos secar ahí y bueno, seguiremos con las otras piedritas bien chéveres. Listo, aquí ya tengo las piedritas. Dejaremos para explicar en la clase cómo hacer este espacio entre las piedras. Y pasaríamos al siguiente recuadro con unas piedras lajas más geométricas, más recortadas. Y pues igual la pega también tiene que ver con esa geometría. Entonces las voy a dibujar. Listo, ya están dibujadas. Se me ocurre que cuando apliquemos el mortero de pega aquí, de una vez seguimos hacia acá, como si fuera un solo mortero de pega, pues para que no, para que los dos dibujos compartan eso. La piedra laja es una piedra de cantera, pues sacada con herramientas. Ella produce unos bordes filosos. Lo que intentamos mostrar aquí, perdón, lo que intentamos mostrar aquí es como esa textura que ella tiene. Entonces podemos darle un color de base, color amarillento parecido a este de acá, parecido a este. Y después con el pincel fino le damos la textura para simular que es una piedra cortada. Bien, recordemos que pues por temas del video yo mezclo aquí encima del papel, pero eso no debe hacerse, ¿cierto? Pues porque se puede manchar. Lo que pasa es que es complicado pues tener la cámara y todo ahí junto. Entonces aplico este color amarillento que ya he preparado previamente. Si quisiéramos darle también profundidad o sombra, pues lo podemos hacer aquí antes de que seque. No lo tenía listo, un color un poquito más oscuro, un cafecito más oscuro. Me tocó improvisar aquí, en la parte, como en la parte de abajo, para darle esa especie de brillos. La tabla inclinada ayuda mucho a la aplicación de esta acuarela pues con esta técnica. Ok. Listo. Ahí ya está terminada la intención de la piedra laja. Entonces dejémoslo secar y en clase aplicaremos la pega con esas manchitas verdes como de un pasto o perdón, un musgo o moho que le ha surgido por ahí bien, bien chévere. Bien, sigamos con esta textura de la guadua o el bambú que nos puede servir para otro tipo de tallos que sean cilíndricos o elementos que tengan brillo. Nos puede servir perfectamente. ¿Se acuerdan de ese ejercicio de las líneas que se mezclaban? Entonces aquí vamos a aplicar para que este amarillo de esta guadua que es variegata, o sea, guadua rayada,
se mezcle con el verde o el verde con el amarillo. Debemos ser cuidadosos en dejar unas líneas blanquitas que son las que nos van a dar ese brillo del aguado. Podemos dejarlas en blanco del papel o apoyarnos en el lapicito blanco para, pues, por si se nos olvida, no la vayamos a dañar. Listo, voy a dibujarla entonces. Listo, aquí me puse un poquito creativo y el bambú delgado lo puse inclinado, pues como para darle un poco más de dificultad al asunto. Entonces la primera guadua vamos a trabajarla unas líneas verdes alternadas con una línea amarilla, dejamos el brillo y rematamos con verde. Y la segunda es una mezcla de colores cafecitos con amarillo para dejar el brillo de esta guadua que estaría madura. Y la inclinada sería una guadua, llamémoslo así, biche, sí, que solamente estaría en verde. Por ahora no vamos a hacer énfasis en sombras, pues porque complicamos la cosa. Con que nos genere la redondez y el brillo es suficiente. Entonces la luz está llegando del lado derecho, pues que es quizá el más fácil para efectos del dibujo. Entonces hago esa raya, pero la raya no es plena, ¿no? Es como que la levanto para generar el efecto del brillo. Igual aquí en la guada madura o principal. Y esta inclinada también aquí para que nos genere la sensación del brillo. Bueno, voy a listar los colores. Listo, entonces primero voy a aplicar este amarillo con el ánimo de generar ese brillo. Además hay guadua que sí es amarilla, o sea, es la guadua rayada, ¿no? Listo. Ya tenía listo el verde por acá. Lo aplico de tal modo que se mezcle con el amarillo, o sea, mordiendo el color anterior, ¿sí? Facilitando que se entremezclen. Y lo llevo ahora sí hasta el borde final para dar la sensación de esa redondez de la guaduita. Esto de pintar, explicar y grabar es bien difícil, pero bueno, aquí voy. No está de más, tenía preparado acá un color, un verde un poco más oscuro para estos bordecitos, con el ánimo de hacer más perceptible la forma cilíndrica del agua. Unas rayitas aquí improvisadas, listo. No se mezcló mucho el amarillo, no sé por qué. No se mezcló mucho. Lo que pasa es que si uno se devuelve puede generar una mancha fea. Pero bueno, aquí me arriesgué un poquito. Ok. Esa es nuestra guadua verde. Sigue. Bueno, estos que nudos los podemos hacer después con un color cremita, pues para que no se nos mezcle con el verde y de ese modo dar la sensación del nudo del aguado. Es el mismo proceso, solo que con otros colores para la guadua madura, que es la principal que está acá. Ujú. Es una guadua que tiene como este color
Incluso las guaduas, algunas en su sitio traen unas manchitas verdes, lo más de hermosas, pero por ahora no nos vamos a poner tan creativos. Bueno, a diferencia del otro, ese brillo central vamos a humedecer el papel con una línea de agua solamente, con el ánimo que el color ocre pues no llegue ahí. Bien, y con un color un toque más oscurito vamos a darle, antes de que seque, en estos filos para incrementar la forma de la redondez de la señora guava. Y si queremos alguna lineecita por aquí perdidita, también ayuda. Ujú. La anterior tenía ese amarillo, se le ve bien chévere. Ok, bueno, listo, dejémosla secar. A ver cómo procedemos con este que esté en diagonal, sí, cuando esté bien seco lo del fondo, porque si no nos puede explotar el color. Bien, para el último recuadro, dejemos que el otro seque muy bien. Vamos a hacer un ejercicio similar a este, un poco más simplificado, solamente con dos fichas o dos azulejos grandes y tres pequeños. Voy a proponer lo mismo de acá, que es a los pequeños aplicarles un color rojo con unos brillos. Este grande puede ser azul o verde o morado y este otro de otro color. Eh, digamos un verde también puede ser o un azul. Entonces, lo primero es seleccionar de dónde viene el brillo. Para variar, vamos a buscar que el brillo de este dibujito venga, perdón, la luz viene del lado derecho, por lo tanto, le vamos a aplicar esas lineecitas en forma de L casi en el borde para que ellos nos simulen un brillo que está generando ese azulejo. Igual este grande de acá a pulso, ¿no? Y ahí están, y están. Vamos a darle unas lineecitas inclinadas a solo a uno de ellos como para ver cómo nos queda ese brillo. ¿Listo? Y los demás los vamos a dejar así. Entonces, a este le aplicamos rojo o anaranjado puede ser, o los que ustedes quieran, pues aquí hay libertad. Uno de estos puede ser violeta o morado y el otro puede ser un verde más chillón. Vamos a ver, voy a preparar los colores a ver cómo nos queda este. Bien, como yo soy derecho, entonces empiezo a aplicar de izquierda a derecha, ¿sí? Para que mi mano siempre esté en un lado seco. Ya tengo aquí listo un color. Este es un poco más intenso para simular pues el color del azulejo. Vamos a ver cómo se comporta el lapicito blanco. Ahí generó el brillo. La horizontal se la comió la acuarela. Pero no importa. Estamos aquí aprendiendo el asunto. Ay, esta tablita me tiene desesperado. Listo. Uy. Bueno, a mí me parece curioso. A ver qué les iba a decir, no sé. Mejor no digo bobadas.
Sí, sí lo voy a decir, que muchos estudiantes esperan a ver en qué se equivoca el profe, ¿no? Ah, se equivocó, profe. Bueno, eh, ahí casi pinto el otro también. Listo, esos tres en anaranjado. Dejémoslo secar muy bien, voy a aplicar los otros tonos y los vemos ahora. Bueno, no voy a ser egoístico, vamos a aplicar este moradito. Primero los bordes, con calma, con calma. Y después dejamos aplicar el color. Ya, el color pleno. Ya, ustedes ya saben cómo manejar la gota para que vaya bajando y poder dejar esos colores plenos. Aquí no sé por qué se acumuló tanto. Voy a ayudarle un poquito y vamos cerrando acá en la parte de abajo. Eso. Ah, caray. Chévere, ¿cierto? Bueno, el último será este verde. Ahí el lápiz hizo su efecto. Está quedando bien lindo ese verde. Ya casi. Ah, chévere. Voy a sacar el pincel y voy a robar un poco este color para que no quede tan manchado en la parte de abajo. Y a su vez evitar algún accidente, no que se me ocurra tropezar. Bueno, chicos, chicas, eso está muy chévere. Bueno, ahí va el ejercicio. La parte de arriba ya está seca, entonces vamos a alistar el pincel finito para hacer las texturas. Después haríamos lo del mármol y continuamos con el ejercicio. Bueno, iniciamos con estas líneas interrumpidas, como punteadas, pero pues se dejan líneas larguitas, se interrumpen, porque la madera no es tan geométrica, para dar la intención de esta madera como está ahí. Quienes tengan este tipo de pinceles, pues pueden utilizarlo, que es bien delicadito y permite unas líneas más diminutas, más delgadas, quiero decir. Bueno, aquí tengo preparado este color. Busco como el ladito del pincel, que no tenga mucha gota, y empiezo a trazar. Si se está viendo o estoy tapando. Em, un tanto temblequita la línea, no importa. Y ya se interrumpe aquí sin que coincidan esas interrupciones. Y de repente la que sigue la puedo alejar un poco. Hay que buscarle el pelito al pincel. Ahí el papel está curveado, entonces hace que yo pinte siempre en el mismo lugar. Bueno, los acuarelistas exigentes pegan el papel
a la tabla para evitar ese tipo de cosas. Pero por ahora estamos aprendiendo y está chévere lo que estamos haciendo. Entonces, líneas como interrumpidas, ya, y nos vamos a divertir hasta terminar todo este ejercicio. El siguiente, ya que estamos aquí como cerquita, ¿dónde estás? Aquí, ok. Vamos a buscar a ese color café, mezclémosle un poco de rojo para lograr un tono más caoba. Ténganme paciencia, porfa. Listo, aquí ya voy. Entonces vamos a hacer los nudos, ¿sí? Como está aquí. Es donde la madera converge y genera una especie de remolinitos, pero no son continuos, ¿sí? No son continuos. Interrumpimos la línea con unas líneas alargadas e interrumpidas para generar esa sensación de el nudo. Con el pincel delgado y buscamos donde haya estos manchoncitos, pues porque ahí es donde se genera el señor nudo. ¿Ya? Digamos hasta cierto punto. Y ahí ya el nudo se libera y se conforma es ya la fibra de la madera. Igual líneas interrumpidas, delgaditas, hasta dar la intención de lo que estamos buscando. Pueden mezclar diversos cafés y con naranjas, con rojitos, porque la madera tiene visos, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es primero dibujar los nudos y ese modo dejamos de último cuando ya la madera no tiene nudos. Voy a dibujar otro nudo aquí que está como oscurito, bien chévere. Ajá. Ahí iría otro nudo, aquí otro nudo. Se salió del cuadro, no importa. Aquí incluso hay otro. Hay maderas que tienen muchos nudos como las coníferas, los pinos, el ciprés. Para efectos de la carpintería hay personas que no les gustan que tengan nudos. Otros en cambio pues ven en eso todo un encanto, ¿no? Bueno, hagamos otro por acá afuera. ¿Dónde será? Bueno, listo. Voy a apagar la cámara porque se va mucho tiempo. Bien, aquí ya está terminado este primer recuadro de madera jaspeadita. Una madera con énfasis en unos nudos. Recuerden, esto es con pincel, ¿sí? Por ahora no estamos usando rapidógrafo. Vamos a continuar con este mármol. He preparado un color gris y vamos a dar una técnica como de pincel seco eh, para unos trazos eh, como improvisados. Y humedecemos de nuevo el papel, porque el mármol da esa sensación de estar como
como mojada, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Listo. Pasaríamos a la ventana. A esta ventana le vamos a aplicar un color gris intermedio a todo el marco. Es un color parejo. Recordemos que tiene unas lineecitas en blanco para ver cómo se comporta este color. Entonces el gris es color negro con agua. Uy, casi lo pongo encima, la verdad que está mojadito. Aquí sí nos toca tener mejor pulso. Ahí va. La parte de arriba. Ay, ahí me salí. Al otro lado se está secando, no lo voy a dejar secar. Me atravieso. El que viene bajando por acá. El que baja por aquí. Y cerramos nuestra ventana. Pues me refiero a que cerramos el recuadro del dibujo. Listo, dejémoslo secar, no le hagamos nada. Ya casi queda esa ventana. Por acá abajo también esto ya está seco. Para un momento. Voy a complementar esta piedra laja con unos trazos de un color cafecito. Cafecito bien sucio. Más oscurillo. Como intentando darle unas manchitas. Porque la piedra no es perfecta, sino que incorpora esos trazos del propio material. Algunas van horizontales, otras van verticales, bueno. Y acuesto el pincel y lo suelto para generar ese efecto improvisado. Listo, seguiría el bambú. ¿Cómo es que llaman estos nudos? Son de un color ligeramente amarillo. Respetamos el brillo. Eso que hago con el dedo es un poquito, ¿cómo se llamará eso? Yo no sé si es técnica o ya malicia. Uno aprende ciertas mañas. Vamos a pintar este verde que es similar al de acá, solo que sin el amarillo, solamente con el color verde. A ver cuál de todos estos verdes será.
Este de aquí está bueno. Recordemos dejarle un brillo. Un brillo no, dejarle brillo. Eso. Ok. Nos queda chévere ese. Voy a bordearlo con un verde más oscuro acá en la parte inferior. Como para hacerle énfasis a la redondez. Y esta vez no voy a dejar secar, sino que voy a aplicar otro verde. Seco un poquito el pincel. Aquí como en estos. En los nudos. Es una guarda que está biche. Listo. No le hagamos más porque lo ojeamos. Este señor mármol de acá arriba ya está seco. Con el pincel bien delgadito vamos a hacerle unas líneas casi negritas, simulando como una especie de grieta que se interrumpe y aparece por allá. ¿Sí? Son unas líneas muy, ¿cómo se llamará? Improvisadas. Nos ayudan a dar ese efecto de el mármol. Incluso en el mármol que tengo ahí de muestra hay una que se va como en diagonal, ¿no? Completamente rara. Bueno, ya, no le hago más. Podemos darle un toque como de sombra a estos azulejos, pero vamos a dejarlo. Yo creo que el ejercicio hasta ahí está muy, muy, muy chévere. Lo bueno es que lo haremos en clase y aprenderemos haciendo cosas.